Es bueno poder estar juntos, es bueno poder alabar a nuestro Dios, es bueno poder estar aquí. La semana pasada hubo una pausa, se podría decir, por así decirlo, un paréntesis por la convención. Algunos estuvimos allá presentes, otros vinieron aquí a verlo. Pero vamos a continuar estudiando el libro de Romanos, amén. ¿En qué capítulo nos hemos quedado? 6. Qué bueno que la única que se acuerda es la hermana Rosario. Ahí está. Ya pelucero. Yo te aviso. No, mentira. Estamos en el capítulo 6 del libro de Romanos. La semana pasada ya cerramos, bueno, la semana antepasada cerramos el 5. Y Romanos es una carta, se puede decir, que tiene un orden bastante claro y bastante establecido, que sigue un punto tras de otro. Y así que vamos primero a leer del verso 1 al 11 y vamos a tratar de avanzarlo por todo si se puede. Y luego vamos a orar, amén. Estamos en Romanos 6, del 1 al 11. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no señorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen asiento. Como le explicaba, ¿no? El libro de Romanos es un libro que tiene una hilación, se puede decir, está todo muy bien entretejido. Todo sigue un paso a paso, todo tiene un porqué de por qué sigue una cosa tras otra, una explicación tras explicación. En ese momento ya estamos entrando a una tercera parte del libro en sí, de una tercera parte de una explicación. Podemos decir que el primer capítulo es la introducción, pero del 1.18 al 3.20 está hablando sobre la condenación. Netamente Pablo habla del tema de la condenación del hombre y de la condición humana. Del 3.21 hasta el que terminamos precisamente la semana antepasada, el 5, ha hablado acerca de la justificación por fe, la justificación por gracia. Y ahora del 6 al 8 va a entrar en el tema de la santificación. Y la santificación no es nada más y nada menos que una consecuencia, que un fruto de la justificación. Así que todo está hilado, todo tiene un porqué. Y la semana antepasada cerró el capítulo 5 haciendo una comparación, una diferencia entre dos hombres, entre Adán y entre Jesucristo, ¿no? Decíamos que todos estábamos, en Adán, porque por un hombre entró el pecado, por todos estamos también en el pecado. Y también estamos en Jesucristo porque cuando por un hombre llegó ahí también la gracia y la vida. Estábamos sabiendo que habían dos diferencias, el antiguo Adán y el nuevo Adán, que era la representación de Cristo, en el cual en el antiguo Adán estaba representado nuestra caída, nuestra muerte y el pecado. Y en el nuevo Adán, que es Cristo, está representado la gracia y la vida que lo otorga. Nos demostró la semana pasada que por la desobediencia de un hombre, todos hemos sido considerados pecadores. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Pero así también por la obediencia de solamente un hombre, todos hemos venido a ser considerados justos. Todos aquellos que han recibido por gracia y por la fe
al Salvador del mundo. Todos aquellos que han aceptado por la obra salvífica de Jesús y por la fe a Jesús han sido considerados justos. Y Pablo cierra este capítulo diciendo, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Capítulo 5, dice así, vamos al 5, en el verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto, si nos ponemos a pensar, es una afirmación gloriosa, es una afirmación grande, porque sabemos que a pesar de nuestros muchos pecados, la gracia es mayor. Hay un himno, ¿no? Tu gracia es mayor. Pero también nos puedes dejar jugar con una doble, se puede decir, es una frase que nos puede dar a pensar dos cosas. Dice, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no solamente hoy en día están los falsos maestros, ¿no? Esos que te dicen, pacta, dona, haz estas cosas, el agua bendita del río Jordán, no sé, el manto de Jesús. No solamente hoy en día están esas personas que son falsos maestros, estafadores o que se hacen llamar predicadores. Antiguamente también habían los falsos maestros. En el libro de Juan, precisamente, Juan en la primera carta habla sobre los falsos maestros. Judas también hace una referencia sobre los falsos maestros. Pedro hace una referencia también en su carta en que a Pablo le estaban distorsionando su mensaje. Y podemos pensar de que de repente uno de los mensajes que más la gente habrá disfrutado de distorsionar habrá sido este. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, pequemos más para que la gracia de Dios sea mayor. Y hoy en día es algo que entre de repente ya la gente que tiene tiempo en la iglesia y los cristianos, es una forma también en la que nosotros nos bromeamos, ¿no? A veces usamos ciertas veces referencias bíblicas para jugar, para bromear, y siempre decimos, no, vamos a pecar porque para vencer la tentación vamos a pecar porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Pero esta es una afirmación que en la verdad no tiene pies, no tiene ni cabeza ni raíz en la afirmación de una persona que se hace llamar cristiana, que se hace llamar seguidor de Cristo. Si alguien aquí se hace llamar seguidor de Cristo, si alguien aquí se hace llamar cristiano, si alguien aquí es discípulo del Señor, esta afirmación, o al menos pensar esto, no tiene sentido, no tiene ninguna base bíblica teológica, no tiene ninguna base, ni siquiera se puede decir, llamarlo de esta manera, moral. No tiene sentido poder afirmar esto o pensar esto. Entonces, si lo hemos pensado alguna vez, pensemos si realmente somos cristianos. O si realmente estamos siguiendo el camino como el cual el libro de Romanos nos está guiando. Que es un camino muy claro. Entonces, se dejó se puede decir, esta pregunta abierta. Ya que habían ataques contra las doctrinas de Pablo. En esa época habían dos grupos de personas, se puede decir, dos sectores. Los legalistas, y muchos de esos estaban ahí sumergidos, los judíos, que ya Pablo también en capítulos anteriores habló sobre los judíos, y después estaba una nueva, se puede decir, un grupo que son los antinomianos. Los antinomianos, ¿qué eran? Anti, es una palabra compuesta, anti, que es en contra o no, nomiano, ley, que estaban en contra de la ley. Y a ellos les encantaba esta predicación de Pablo, de que decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque ellos, vamos a decir, que eran la corriente de que estaba a favor del libertinaje, ¿no? O como hoy en día hay iglesias, ¿cómo se llama? LGTB friendly y una serie de cosas más, que son más open mind. Entonces, igualito. Vamos a decir que ellos eran la gente de la open mind de la época, mientras que por otro lado teníamos a la gente que se rasgaba las vestiduras y siempre apoyaba que no eran, ¿cómo es posible que solamente sea por fe, sino que también tenía que haber las obras de por medio? Los legalistas. Y ambos grupos distorsionaban un poco el mensaje de Pablo. Unos diciendo, Pablo, ¿cómo es posible que solamente me digas tú de que a través de la gracia se pueda alcanzar la salvación? Yo tengo que hacer algo. O sea, mis actos no importan, mis actos no interesan, cómo yo viva no importa. Y el otro grupo estaba, no importa lo que hagamos, Dios nos ama, es lo que hoy en día se predica. No importa qué hagamos, no importa qué pequemos, dos extremos muy grandes.
Dios te ama. Sí, eres pecador, Dios te ama, no importa lo que eres, Dios te ama. Y sí es verdad, en cierta manera, Dios nos ama, no importa lo que hagamos, pero Dios nos ama y por eso mismo no nos quiere dejar igual. Quiere hacer un proceso en nuestra vida, que es el proceso que hemos visto. Dios nos muestra primero lo que hemos visto, la condición en la que estamos, nos muestra que somos pecadores, nos muestra que somos perdidos, y una vez que nosotros entendemos eso, nos arrepentimos, actúa la fe en medio de nosotros, Dios nos justifica, nos muestra de su amor, nos justifica, nos acerca al Padre, y a través de ahí empieza también el proceso de la santificación. Entonces, toda persona que ha sido justificada al mismo tiempo va a ser también santificada. No puede haber alguien que sea justificado y que no sea santificado. No puede existir eso. Entonces, dejando de lado estos dos corrientes que atacaban, Pablo se adelanta. Pablo de repente había escuchado de esto. Recuerden que Pablo no estaba en Roma, no había ido a Roma hasta ahorita. No sabemos quién fundó la iglesia de Roma. Pablo tenía el deseo de ir a Roma. Así que Pablo, como no había ido, tenía el deseo de ir, pero tampoco sabía si es que iba a ir o no, tenía que dejar todas las dudas muy claras porque él no iba a estar, él no estaba ahí para responderlas. No fue como estuvo en Efesios, que tuvo 3 años, o como estuvo en las demás iglesias. Pablo no había ido a Roma. Entonces, por eso que esta carta es tan explícita, es tan abierta, porque Pablo deja detalle todo. Y dice, acá Pablo se adelanta y dice, ¿qué pues diremos? A la afirmación que ya había hecho anterior, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Pablo se adelanta a todos estos pensamientos, a todas estas corrientes que estaban generando en la época, y dice, entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que la corriente de los antinomianos estaban afirmando. ¿Hay que perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Pablo responde de una forma rotunda. En ninguna manera. No. ¿Cómo es posible? Ni lo pienses. No te atrevas. No, en ninguna manera. ¿Acaso la enseñanza del Evangelio que nosotros hemos escuchado, que hemos aprendido en los Evangelios, hemos llevado antes de esto el libro, antes de Daniel, el libro de Mateo, ¿alguna vez hemos escuchado esto? ¿Alguna vez en las afirmaciones de Pablo hemos escuchado esto? Pequemos para que la gracia del Señor abunde. No, la enseñanza del Evangelio, la salvación por medio de la gracia, por medio de la fe, no es un aliento a una vida pecaminosa, no es un aliento a una vida desenfrenada, no es un aliento a vivir como se me da la reverenda gana porque Dios me va a perdonar. No es eso. Pero Pablo se adelanta porque cualquier persona podría sujetar de esa manera. Y quizás alguien de repente también a ti te podría sujetar de esa forma. En el trabajo, en clase. A veces cuando se enteran que eres cristiano empiezan a hacer una serie de preguntas. Y se dan ese tipo de conversaciones en el almuerzo, ahí en diferentes de repente reuniones que puedan haber. Y te dicen, oye, pero si Dios me ama, entonces yo puedo hacer lo que quiera y Dios me sigue amando, ¿no? Entonces tenemos que tener una respuesta y una posición clara a este tipo de cosas. Porque encima ese también se puede decir el evangelio que hoy en día se predica, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? Es el evangelio de que no hagas lo que hagas, Dios te va a recibir con las puertas abiertas. Por eso no importa si tú eres pro aborto y eres cristiano, no hay ningún problema. Si eres pro unión civil y también eres cristiano, no hay ningún problema. Si estás a favor de la eutanasia y eres cristiano, no hay ningún problema. No, porque no importa lo que hagas, Dios te ama. Entonces, pero aquí Pablo hace una respuesta rotunda. Él mismo responde, no, de ninguna manera. Y nos hace ver aquí, dice, no nos sugiere que debemos permanecer nosotros en pecado para que la gracia abunde en nosotros. Porque no es necesario que nosotros sigamos pecando para que la gracia siga haciendo su efecto. La gracia ya hizo su efecto. Porque recuerden que antes de nosotros acercarnos a Dios, estábamos viviendo en el pecado. Ahí es donde hizo efecto la gracia de Dios. Ahí es donde hizo efecto la fe. Ahí es donde hizo efecto el amor de Dios.
en la condición en la que tú ya te encontrabas antes de que el Señor te rescatara. No es necesario seguir viviendo en esa condición. A lo contrario. Es por eso que a partir de ahora, como les dije, vamos a entrar a ver el tema más profundo, que es el de la santificación. Pablo nos ha hablado acerca de la justificación. Katy nos explicaba la semana pasada de que en la persona de Jesús estábamos en la base legal, teníamos a la persona que nos daba nuestra base legal. En Adán y en Jesús y en Cristo teníamos a dos personas que nos daban, se puede decir, nuestra base legal. ¿Dónde nos encontrábamos? Si nos encontrábamos en pecado o si nos encontrábamos en vida. Hoy ya no vamos a entrar ya a la parte legal. Ahora vamos a entrar a la parte espiritual o moral, que es a través del proceso de la santificación. El estado legal ya sabemos de que ahora estamos justificados. Ese es nuestro estado legal. Nuestro estado legal es ahora justificado. Ahora vamos a entrar al estado moral, que es el proceso de santificación. ¿Por qué nosotros no podemos vivir en el pecado? ¿Por qué nosotros no podemos seguir pecando para que la gracia abunde? Porque cuando nosotros recibimos a Dios, Dios mismo también es el quien nos equipa a través de su Espíritu Santo a nosotros. Y de esa manera nos va a poder ayudar a renunciar y a dejar aquellas cosas pecaminosas que hemos hecho. Todas aquellas seducciones que en nuestra vida nos han estado amarrando. Eso no quiere decir que lo va a hacer de un momento a otro. Cualquiera sabe de que salir del mundo del pecado en el que estaba antes es difícil. Es muy difícil. Porque es una batalla espiritual la que está formándose allá dentro tuyo. Es tu yo, tu naturaleza, contra el nuevo ser y la nueva naturaleza que Dios está poniendo en ti. Pero Dios nos equipa. Y de esta manera nosotros vamos a tener las alternativas para nosotros poder luchar contra esto. Para nosotros poder luchar contra el pecado. ¿No? En los días martes estuvo hablando sobre los medios de gracia. Y también los medios de gracia son parte de lo que nos equipa a nosotros para poder luchar. La oración, el ayuno, la comunión, el estudio de la palabra. Son medios que nos ayudan a nosotros a poder, se puede decir, luchar contra nuestro propio yo, contra nuestra propia naturaleza pecadora. Ahora, nosotros los creyentes también pecamos. O levanten la mano, ¿quién ya no peca? Nadie, ¿verdad? Todos pecamos. Nosotros los creyentes también pecamos. Pablo sabía eso. Pablo sabía que nosotros pecábamos. Pero eso no significa, ni tampoco es una pequeña licencia, para actuar deliberadamente pecado. Una cosa es de que podamos pecar y otra cosa es vivir en pecado, que es diferente. Por eso Juan decía, ¿no? Y si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Porque Juan sabía de que nosotros íbamos a pecar en el transcurso de nuestra vida. Pero tenemos también a alguien, tenemos a nuestro abogado, a Jesucristo el justo. Pero eso no es que vamos a pecar, vamos a buscar pecar, vamos a insistir en el pecado, o no querer salir de mi situación de pecado en la que estoy viviendo. No, y sí pecamos. Nosotros como creyentes también pecamos. Precisamente por lo mismo que estamos viviendo. Este se ve un conflicto espiritual. Es un conflicto en el interior de cada uno de nosotros, entre nuestro ser. Y aquí se va a hablar, más adelante, entre nuestro viejo yo y la nueva naturaleza. Y dice, ¿cómo vivir? Dice en el 2, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podemos vivir aún en el pecado? Si es que nosotros, mediante el sacrificio de Jesús, en el cual nosotros también estábamos ahí metidos, hemos muerto juntamente con Él.
¿Cómo podría yo vivir ya en el pecado? Si ahora estamos muertos al pecado. Si a través de Jesús, Él se llevó también nuestro pecado. ¿Cómo nosotros ahora podemos vivir en el pecado? Sería menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz. Sería tomar en poco el sacrificio de Cristo en la cruz. Sería no considerar el sacrificio de Cristo en la cruz como algo realmente grandioso, como algo realmente relevante en nuestra vida, como algo realmente importante, o no tomarlo realmente como nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Cómo podrías tú, dice, si estamos muertos en el pecado, cómo viviremos aún en él? No hay forma ya que nosotros podamos seguir viviendo en el pecado. Porque nuestro viejo ser ya ha muerto. Vamos a seguir avanzando un poco y dice, ¿o no sabéis que, antes de seguir avanzando, para dejar en claro un poco, todo lo que se va a decir de aquí en adelante, el 2, el 3, el 4, el 5, en adelante hasta el 11 o hasta el 10, es la respuesta a la primera pregunta que Pablo ha hecho, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Todo lo que se va a responder de aquí en adelante es la respuesta a esa pregunta. Es la respuesta a esa pregunta que Pablo está haciendo. De ahí después vamos a regresar al final a la pregunta con la que inició. 5. En el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados también en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús significa todos los que estamos en Cristo Jesús. Que estamos pertenecientes a Él, que estamos en Él, que tenemos una relación personal con Él. Va a hablar de una unidad en la relación que tenemos con Jesús. En una unidad en esa relación personal, que se vuelve una relación propia, de unión, se podría decir, vamos a llamarlo así, para toda la vida. ¿No? Me pareció interesante la referencia que, como el pastor, escuchaba algunos mensajes, el pastor Sugel hacía de esta parte, y decía, voy a tomar de referencia el matrimonio. En el matrimonio uno hace un pacto, y no importa en cómo esté la relación en ese momento, el pacto se mantiene. La relación del matrimonio es para toda la vida. Tú puedes estar peleado con tu mujer y de repente tu comunión en ese momento puede estar distante, pero tu relación sigue siendo la misma. Y en eso es algo así como lo que pasa también nosotros cuando estamos en Dios. Hay a veces momentos en nuestra vida y en nuestro vivir cristiano en que nosotros mismos fluctuamos y podemos estar distantes, pero eso no quita de que nosotros sigamos perteneciéndole a Él y que sigamos siendo de Él. Y es lo mismo aquí. Nosotros estamos en Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo nos pone en una relación muy personal y nos identifica claramente con la muerte de Jesús. De la significancia y el simbolismo que tiene el bautismo en sí, la declaración que tiene el bautismo de ti hacia el mundo, pero al mismo tiempo también la confirmación que tiene el bautismo en la relación de tu relación con Dios. El bautismo tiene, se puede decir, dos anuncios. El primero es, que todos hemos visto el visible, es tu confirmación al mundo de tu fe, declaras abiertamente tu fe, pero al mismo tiempo tú eres confirmado a través de la decisión del bautismo de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Nosotros estamos unidos en el bautismo, de modo de que la muerte de Jesús se hace significativa en nosotros a través de esa obra también del bautismo. Nos enseña que a través de esa muerte todos nuestros pecados y todas nuestras culpas han sido quitadas.
Y a través también de la resurrección nos da el poder y nos da también, se puede decir, las armas para luchar y para vencer al pecado. En el bautismo hay una simbología, ¿verdad? La persona que ha decidido ser bautizada es sumergida. Va a tomar la analogía de la muerte con Cristo en la cruz. Cuando está sumergida, todos sus pecados han sido enterrados. Y cuando sale en nueva vida. Con la nueva vida que Dios te ofrece. Ahora, no quiero decir también con esto de que si no te bautizas, no eres salvo, o que solamente bautizándote eres salvo, para aclarar algunas dudas. Pero el bautismo tiene un significado muy grande. Porque dice acá claramente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Por el bautismo, lo que hemos explicado. Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte. Cuando hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte, es para desechar toda nuestra vieja manera de vivir. Para dejar enterrado a ese viejo hombre. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Un momento. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Nosotros, a través del Espíritu Santo, es aquel que nos hace entender el significado de la muerte de Jesús, en el cual nos ha sepultado con Él, tanto en nuestro ser, nuestro corazón y nuestra mente. Ha tenido que ser enterrado para dar inicio a una nueva vida. Y de esa manera poder ver un glorioso futuro. Así que bajo esta premisa también se rechaza el que continuemos pecando para que la gracia abunde. No hay forma, porque nosotros hemos muerto al pecado. Por lo tanto, el pecado ya no es tu dueño, ya no es tu amo. Ya no somos, se puede decir, un terreno fértil para que éste siga creciendo en nuestras vidas. Ya no lo somos. Ya no somos ese terreno en el cual el pecado iba a crecer, sino por lo contrario. Tenemos a un nuevo dueño, tenemos un nuevo amo, somos siervos de un nuevo Señor. Que eso se va a explicar cuando se toque los versos 15 al 23. Precisamente donde dice siervos de justicia. Nosotros pertenecemos a otro dueño. Somos de otro Señor. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo de Satanás, se podría decir, del pecado. Ahora somos siervos de Dios, esclavos de Dios, con una nueva vida, con nuevas armas, con un nuevo futuro, con una nueva forma de ver las cosas. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque tenemos también que entender una cosa, que cada vez que hablamos de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, o lo vemos como doctrina o como historia. Pero muy pocas veces lo vemos como acontecimientos personales. Hablamos de la doctrina, de la justificación, de la salvación. Hablamos de la historia, cuando vimos en los evangelios, de cómo nuestro Maestro murió por nosotros, de cómo nuestro Maestro sufrió en la cruz y cómo llevó nuestros pecados. Pero muy pocas veces lo tomamos como acontecimientos personales.
No es que simplemente la muerte y la resurrección de Cristo haya sido un hecho que sucedió hace 2000 años, que quedó en los registros históricos y que formó parte de la doctrina de la iglesia, sino que la muerte y la resurrección de Cristo se hace efectiva en tu vida el día que aceptes a Cristo. El día que aceptas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, la muerte y la resurrección de Cristo se hace efectivo en ti. Es un acontecimiento personal. El día que sucedió en Christopher no va a ser de repente el mismo día que sucedió en Rosibel ni en el mío. Es personal. Y de repente acá hay algunos presentes en que todavía ese acontecimiento no ha pasado. Y tenemos que buscar que ese acontecimiento no quede simplemente como una doctrina o como historia. No fueron simplemente cosas que pasaron. No fueron solamente hechos que sucedieron. Sino que es la representación de tu muerte, de tu vieja vida, y el resultado de un hombre nuevo justificado en Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si somos plantados en Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Y ser plantados en la de su resurrección es tener esas armas para combatir el mundo, el pecado, la maldad. Y así también tenemos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra vieja naturaleza, y vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Nuestro viejo hombre, nuestro viejo yo, ha sido crucificado con Cristo. Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo yo, aquel ser que no queremos que se levante, pero que a veces se levanta, ¿no? Los que conocen a Benjamín saben que Benjamín es picón, ¿no? Y trato de ya no ser tan picón, pero a veces el viejo se levanta. Ahora, es el viejo de Benjamín, supongamos, ¿no? Otra cosa que tengo es Benjamín es renegón, dicen. Ese es el viejo Benjamín. El nuevo Benjamín debería ser apacible, ¿no? Cada uno de ustedes tienen su viejo y su vieja, y saben cuál es. Pero ese viejo y esa vieja están o deberían estar crucificados con Cristo. Esa vieja naturaleza es la persona que alguna vez fuimos, y si aún lo somos, que ya no deberíamos ser. Esa es nuestra naturaleza humana. Esa es la representación nuestra en Adán, que nos explicó Katy la semana antepasada. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza en pecado. Pero en nuestro proceso, en nuestra conversión, el viejo hombre se debe revestir de un hombre nuevo. Es como si nos hubiéramos, vamos a poner esta analogía, yendo a bañar después de un partido de fútbol en el barro, y nos quitamos toda la ropa y nos vamos a rebañar y a revestir y poner una limpia. El viejo hombre debe quedar atrás, ser desechado, para revestirnos de una nueva vestidura limpia y sin manchas. Colosenses 3, 9 y 10. A ver si alguien me gana, lo lee. Colosenses 3, 9 y 10. ¿Nadie lo tiene?
Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo nos insta también a revestirnos del nuevo hombre. Despojémonos del viejo hombre y revisámonos del nuevo. Dice también en el verso 6 de Romanos, en la segunda parte dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No está haciendo necesariamente referencia a nuestro cuerpo físico, ¿ya? No está haciendo referencia a nuestro cuerpo físico como tal, sino que está haciendo referencia al pecado que mora en nosotros y lo está personificando. Lo está personificando este pecado. ¿Cómo qué? Como un ser, que vamos a llamarlo que es un tirano, y que nos gobierna. Por eso dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Revistámonos del nuevo hombre, despojémonos del viejo, ya, ese que ha sido crucificado, y revistamos de un nuevo hombre, para que el cuerpo del pecado, para que el pecado que está en nosotros, el pecado que nos gobierna o el pecado que nos gobernaba, sea destruido. Sea reducido este cuerpo del pecado por el poder de Dios. Revistámonos del nuevo hombre. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué? Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y ya no vive mi viejo hombre. Ya no gobierna mi antigua manera de ser, mi antigua manera de pensar, la antigua forma de ver las cosas. Mas vive Cristo en mí, el nuevo hombre en mí. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ya no está viviendo en sí. El que ha muerto, ahora, el que ha muerto, el que vive en sí, en él, es Cristo mismo. Es Cristo mismo en cada uno de nosotros. Ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Si hemos muerto con Cristo, es decir, si como resultado de la muerte de Cristo por nosotros hemos muerto al pecado, también vamos a vivir en comunión con Él. Por eso dice, en lo que hemos leído en Gálatas 3:20, precisamente, 2:20, y ya no vivo yo, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque si nosotros hemos muerto de verdad al pecado, viviremos en una comunión espiritual con nuestro Dios. Y eso no solamente es una comunión que nos va a llevar, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No solamente está hablando de una comunión de vivir en el futuro, que sabemos, que esperamos nosotros estar en el paraíso con nuestro Dios, estar en el cielo con nuestro Dios. No solamente está hablando del futuro, sino también está hablando del presente y en el ahora. Viviremos con Él. Iniciamos nuestra vida con Él, iniciamos aquí en la tierra. Nuestra vida en comunión con Él la iniciamos aquí en la tierra y va a continuar por la eternidad. Cuando Él nos recoja, cuando nos vamos a partir. Pero si morimos con Cristo, vamos a vivir con Él aquí, en el ahora y por los siglos, en la eternidad. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, en el 9, ya no muere. Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cristo ya no muere, precisamente, como sabemos. Porque con su muerte y con su resurrección, lo que hizo fue darle muerte a la muerte. El poder que tenía la muerte sobre nuestras vidas le fue quitado cuando Cristo murió en la cruz y cuando resucitó en la cruz. Por eso que le da muerte a la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nuestras vidas, la muerte ya no tiene poder sobre tu vida, no tiene poder sobre la mía, porque ahora le pertenecemos a Cristo, a la obra de Cristo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Al contrario, Él es el Señor de todo. Él incluso es el Señor de la muerte. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Su muerte fue un sacrificio perfecto y un sacrificio irrepetible. No es necesario que se vuelva a dar otra vez. A través de su muerte le quitó todo poder al pecado sobre nuestras vidas. Y es por eso que ahí es que nos dan las armas a nosotros para poder vivir y luchar contra el pecado. Porque Él le quita todo poder y toda autoridad a la muerte. La muerte ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. La vida de Cristo aquí en la tierra, antes de su muerte, podemos decir de que estaba condicionado por el pecado, pero no por sus propios pecados, sino por el pecado de su pueblo. Él estaba endeudado consigo mismo. Dios estaba endeudado consigo mismo. Pero ahora Él vive en una nueva esfera como el primero de la resurrección de los muertos, como el primogénito de muchos hijos, como nuestro intermediario y como nuestro dador de vida. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto ahora vive, para Dios vive. Una sola vez bastó el sacrificio de Cristo. Sacrificio santo e irrepetible. Sacrificio perfecto. No se necesitaron más. Entonces, ahora, Él está sentado a la diestra de Dios. Él es el primogénito de la resurrección de los muertos. Él es nuestro intermediario. Él es el que nos ha dado la vida. Y con todas estas afirmaciones, volvemos a la primera pregunta con que inició todo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Ahora sí se entiende el rotundo no de Pablo.
En ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos sido muertos con Jesús mismo. Hemos sido resucitados en nueva vida. No podemos hacerlo, porque el sacrificio de Dios ha sido perfecto. Por lo tanto, si el sacrificio de Dios ha sido perfecto, no hay manera que podamos pensar esas cosas. Porque a través de su muerte y su resurrección nos ha dado las armas para luchar contra el pecado. No podemos decir que debemos pecar más para que sobreabunde la gracia. No, en ninguna manera. No es necesario. Porque precisamente Dios nos da todo ese proceso, nos santifica para poder luchar y vivir en la nueva, se puede decir, en la nueva dimensión en la que nos ha llamado. Nos va santificando, nos va limpiando, nos va purificando. Juntamente con su justificación que hemos visto, nos está santificando. Y precisamente por lo mismo que nos va santificando, es lo que nos permite seguir avanzando en los caminos de Dios. Tal vez caigamos, tal vez tropecemos, pero no por eso vamos a permanecer. Vamos a seguir avanzando en los caminos de Dios, si que realmente eres hijo de Dios. Así que aquí termina Pablo, en esta primera parte, todo se puede decir, las argumentaciones de esta pregunta. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Ya terminó aquí en el 10 de argumentar. Y en el 11 ya no argumenta, da consejo. Así también vosotros, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya argumentó. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no es viable? Y si lo piensas, entonces duda de tu salvación. Si estás viviendo en esa condición, entonces duda de que realmente hayas sido salvo. Porque acá nos ha demostrado Pablo todas las alternativas, nos ha demostrado, se puede decir, todas las armas, nos ha demostrado todas las cosas que Dios ha hecho, todas las cosas que nosotros como cristianos hemos pasado para que podamos vivir en la demanda en la que Dios nos da. Y ahora dice, así también por eso, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Versión español 2022. Así también ustedes, considérense muertos al pecado. No piensen de que porque pecan y no pasa nada, están bien. O porque viven en un constante pecado y no ven ningún problema, todo está bien. Porque nadie los ha descubierto. Ahí también ustedes considérense muertos al pecado, pero considérense también vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérense vivos para el Señor. Considérense parte de su resurrección y de su muerte. Como hablamos, que esa resurrección y esa muerte de Jesús no sea simplemente una doctrina o un hecho histórico, sino que se haga parte de su vida, que se haga parte de ustedes. Considérense muertos al pecado. No le den cabida al pecado. No le den cabida a su viejo yo. Alimenten el nuevo yo, el nuevo ser, que Cristo mismo les ha dado, que es su propio espíritu en su vida. Considérense muertos al pecado, no dándole placeres a su carne. Colosenses 3 del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces dice, así también vosotros considerasteis muertos al pecado. ¿Por qué? Porque si tú has resucitado con Cristo, dice, busca las cosas de arriba. Si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otro consejo, pon tu mira en las cosas de arriba.
y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ya has muerto. Has muerto a este mundo. Has muerto a tu yo. Este mundo es pasajero. Este mundo es pasajero. Pon la mira en las cosas de arriba. Todo creyente está muerto, muerto al pecado, y está vivo para Dios. Y esto debe ser vivir en una constante transformación de nuestra convicción propia en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esto debe hacernos también recordar día a día que nuestras vidas deben demostrar que estamos en Cristo, que estamos con Cristo, que hemos sido escogidos por Él, hemos sido redimidos por Él, que ahora vivimos con Él. Y para vivir con Él nos demanda vivir en santidad con Él. Que la justicia de Cristo ha sido atribuida a nuestras vidas. Y por eso nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros, que se ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque si hemos muerto en su bautismo y en su resurrección, si hemos sido plantados juntamente con Él, si nuestro viejo hombre ha sido crucificado, si hemos muerto con Cristo, nuestra vista está puesta en Él, en las cosas de arriba, y ya no en las cosas de esta tierra. En ninguna manera. Entonces, ¿seguiremos perseverando en el pecado para que la gracia abunde? ¿O habrá alguna alternativa de solución de seguir pecando para que la gracia esté en nuestras vidas? No. Recordemos siempre, hemos sido muertos con Cristo y resucitados con Él. Hemos sido plantados juntamente con Él. Nuestro viejo yo, nuestra vieja manera de vivir ha sido crucificada y ha sido muerta para que haya una nueva vida. Así que de ninguna manera nosotros podemos pretender seguir viviendo una vida de pecado con el fin de que la gracia de Dios abunde en nuestros corazones. Amén. La gracia de Dios ya ha sido derramada en nuestros corazones. Y esa ha sido la muestra más grande, que hoy estamos aquí sentados. Nosotros, como hemos visto en el capítulo 3, en el capítulo 4, éramos pecadores, éramos viles pecadores, y su gracia fue derramada en nuestras vidas simplemente por medio de la fe, de forma gratuita, y hoy estamos aquí porque hemos aceptado que Él es el Señor y el Salvador del mundo. Amén. Dios le bendiga.